Estamos con el doctor Mario Martínez, él es neuropsicólogo y estamos hablando de su teoría de la biocognición. Vamos a preguntarle ahora por qué usted dice que la cultura influye también a las ciencias médicas. Los médicos y los psicólogos y los profesionales viven en una cultura, no viven en un vacío, están influenciados por las cosas que aprendieron. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una migraña en Estados Unidos, la consideran que es causado por un problema vascular. Y lo tratan como si fuera vascular. Pero si va a Francia, lo consideran un problema hepático y le dan un medicamento para el hígado. Y si va a Gran Bretaña, lo consideran gastrointestinal y le dan un medicamento para gastrointestinal. Entonces quiere decir que la migraña tiene diferentes expresiones y la cultura decide cómo va a entrar en ese campo de la migraña. También puede ser un problema, de pronto, hay personas que tienen dolores en la columna y les trae dolor de cabeza, por ejemplo. Sí, por contractura, la vista, claro. También. Sí, sí. Hay muchas causas. Muchas causas. Y por ejemplo, cuando hay mucha luz, así de pronto, la persona le puede causar una migraña, las que tienen esa propensidad. Pero también en Alemania, por ejemplo, en Alemania ven el corazón no tan mecánico como en Estados Unidos. Lo ven más bien un órgano que no es tan mecánico. Entonces, por tener esa visión, hacen menos cirugía cardíaca que en Estados Unidos. Pero como Alemania tiene un gran interés, casi obsesionado con el corazón, entonces la mayoría de los medicamentos son para el corazón, y si tienen un electrocardiograma en Alemania, tienen un 40% de que lo vayan a diagnosticar negativo o patológico, que en Estados Unidos lo considerarían el 5%. Que la cultura siempre está involucrada con todo, incluyendo la religión, todo. ¿La religión es buena para la biocognición? La religión es buena y más bien la parte espiritual, si tiene una relación con un Dios de amor. Las relaciones con dioses del miedo, o el Dios del miedo, no son tan buenas porque están causando las mismas hormonas estresantes que si estuviera delante de un león. Entonces sí, se ha estudiado que las personas que tienen espiritualidad y que pueden compartir eso con su familia, y es una espiritualidad con conciencia de amor, tienen mejor salud que las personas que no. ¿Usted considera que la teoría biocognitiva rompe algunos paradigmas? Sí, rompe paradigmas del sistema inmune, de la biología en general, y el paradigma del sistema inmune es que no es solamente un sistema de batalla. Por ejemplo, si fuera solamente para batallar las cosas extrañas, ¿cómo va a permitir el alimento? ¿Cómo va a permitir una píldora? No ataca la píldora, no ataca el alimento, porque es contextual y es un proceso que lo que hace es confirmar de acuerdo con los contextos y no batallar. Lo que pasó con el sistema inmune, Meshnikov fue el que descubrió que el sistema inmune funcionaba, que había macrófagos y demás. Y era un hombre brillante que ganó el premio Nobel al principio del siglo XX, pero era un hombre muy deprimido que estaba obsesionado con batallar la muerte. Entonces, antropomórficamente le dio un nombre de batalla y siguió ese concepto de batalla. Entonces esto rompe. Escribí un artículo ahora para un libro que va a salir, un libro de inmunología, no mío solo, sino de un editor, en una de las universidades de acá de Sudamérica, hablando del modelo nuevo del sistema inmune, que da mucha esperanza, porque si confirma lo que nosotros le presentamos, quiere decir que podemos presentarle algo positivo y cambiar la inmunología de la persona. ¿Qué diferencia hay entre la medicina alternativa y la medicina integrada? Es una buena pregunta también, porque la medicina, no me gusta usar la palabra alternativa, porque implica que es o la medicina convencional o la alternativa, y no debe ser así. Hay cosas que una persona tiene que ir a un médico convencional, tiene una fractura, un infarto, tiene que ir. Pero hay otras cosas también, que las partes orgánicas, que las comidas orgánicas, los medicamentos orgánicos, que ayudan mucho. Entonces, la medicina integrativa es la que usa lo mejor de la medicina convencional, lo mejor del orgánico, lo mejor de alternativas, pero siempre integrado, no uno o el otro. Es peligroso verla como alternativa, porque entonces la persona no va a un médico y va a un chamán, o va a un chamán y no es suficiente. Entonces, integrando es como se puede. Hay casos que una persona tiene que ir
a un médico convencional. Y hay casos, por ejemplo, que la medicina no sabe qué hacer, entonces va a otra persona para integrar lo que está haciendo con su médico. ¿Y qué es lo más innovador en la teoría biocognitiva? Que nos gusta mucho romper paradigmas y romper los mitos de que el envejecer, por ejemplo, el envejecer es una sentencia a enfermedad, de que las relaciones, la mayoría terminan en divorcios, de que la biología determina si vas a tener felicidad o no en la vida. Todas esas cosas van rompiendo los mitos que se han creado, y se han creado no por ciencia, sino por la manera que los científicos piensan y la manera que proyectan sus propias limitaciones a lo que están haciendo. ¿Y cómo podemos romper todos estos ritos culturales que nos hacen mal? Bueno, primeramente, una de las cosas que se puede hacer es ver lo que llamamos nosotros cuáles son las heridas arquetípicas que tenemos. He estudiado en todas las culturas, hay ciertas heridas que la cultura nos causa, y esas tres heridas son el abandono, la traición y la vergüenza. Esas son las tres maneras que nos pueden herir, y el sistema inmune y diferentes partes de la biología responden diferente a estas heridas. Entonces, ¿cuáles son mis heridas y quiénes fueron los editores culturales, padres, familia, maestros, que nos crearon esa herida y nos hicieron ver de que nosotros somos dignos de ser abandonados, que es como una paradoja clásica, pero lo que se va viendo entonces, ¿cuáles son las heridas? Y una de las maneras de ver las heridas es cuando una persona sobre reacciona. Le dicen, llegaste tarde, y le entra una fuerza y una ira que no sabe por qué está reaccionando tan fuerte. Lo está pasando que está respondiendo a todas sus historias de heridas de abandono o de vergüenza, y esa persona responde como si le hubieran dicho lo peor de la vida. Ahí es cuando se comienzan a ver esas heridas. Entonces cada herida tiene lo que le llamamos campo de sanación. Una herida de bochorno o de vergüenza se resuelve con unos métodos que usamos, con el honor, con la conciencia de honor. Abandono, conciencia de compromiso, y traición, conciencia de lealtad. Y es muy interesante cómo funciona el sistema inmune y cómo responde a estas cosas. Una persona que tiene una herida de vergüenza, o personas que han vivido siempre con la vergüenza, tienen más inflamación, como le llaman procesos proinflamatorios, más que otras personas que no. Y un ejemplo, en algunos países, en Perú, por ejemplo, otros países, a las tuforadas de la menopausa le llaman el bochorno. Así que es un bochorno tener eso. Y lo que se ha estudiado, como se sabe que el bochorno libera moléculas que causan inflamación, como en la artritis reumatoide y demás, las mujeres que tienen el bochorno o las tuforadas en Perú tienen más inflamación que las mujeres en Japón, que ven esas tuforadas como le llaman la segunda primavera de la mujer. Lo ven como sabiduría y no como bochorno. Así que están constantemente afectadas por la cultura. La persona que domina la biocognición, ¿encuentra la paz? Encuentra el camino a la paz, porque la paz siempre cambia, pero el camino a la paz y el camino a cómo salir cuando uno está fuera de la paz, cómo salir de esos momentos y volver a entrar en la paz. Así que es un proceso dinámico, pero es una navegación que se hace. Nunca se encuentra la paz y hay que sentarse, sino navegar la paz y darnos cuenta cómo salimos de esa paz y cómo podemos mantenerla, no solo con nosotros, sino con las personas que estamos enseñando en el mundo, especialmente los niños, los hijos. Que los hijos aprenden no por lo que le dicen, sino por lo que ven. Si ven un padre que dice, tienes que ser muy honesto, y ven que el padre no es honesto, lo que aprenden es lo que el padre hace, no lo que el padre dice.